en un hilito para mucha gente, no para todo el mundo, pero hay gente que está, ¿verdad?, bien en el borderline. Sobre todo de ansiedad y de temores. Ajá, sí. Eso es lo que se está viendo más predominantemente cuando estoy atendiendo a los casos en línea. Y también es lo que ha reflejado la línea Paz de AMSCA, que de hecho tengo datos oficiales de que en el mes de marzo hubo casi 37,000 llamadas a la línea Paz de AMSCA. 37,000 llamadas. 37,000, fueron más de 36,000 llamadas. Creo que cuando las recibí, la envié a Juan Carlos para que Juan Carlos tuviera la gráfica. Y sí, fueron casi 37,000 llamadas solamente en el mes de marzo. Wow. Imagínate, bien fuerte. Sí. Y más o menos se estima que como 8,000 llamadas fueron directamente relacionados a temores con el COVID-19. ¿Temores por la enfermedad como tal o por el no saber qué va a pasar en su futuro económico y en su futuro... Es el temor de enfermarse. De enfermarse. La mayor preocupación de la gente. Ok. Por eso es que hoy queremos hablar de lo que es la psiconeuroinmunología. Psiconeuroinmunología. Sí. Siempre Siempre afirmamos aquí en el segmento de que la ciencia lo que ha hecho es establecer lo que ya primero en las Sagradas Escrituras está establecido. ¿Verdad? Primero lo dijo la Biblia y después lo dice la ciencia. Como por ejemplo cuando en el libro de Proverbios dice, tal cual el hombre pensare, así será. Cuando la Biblia nos exhorta a decir, el débil que afirme que es fuerte. O como cuando el apóstol Pablo establece, en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios, y habla inmensamente de la reconstrucción del pensamiento. La psiconeuroinmunología lo que establece es que hay una conexión entre el sistema nervioso y lo que es el sistema inmunológico. Recuerden que el sistema inmunológico es el sistema que combate las enfermedades, que hace que o que la enfermedad no entre, o que una vez la enfermedad entre, que la persona se pueda sobreponer a esa condición. Hasta ha sido estudiado que hay un tipo de lenguaje entre lo que es el cerebro. En el cerebro están todos esos procesos mentales y procesos de pensamiento. Que hay un lenguaje entre el cerebro y el sistema inmunológico. Okay. Dicho de otra manera, pues esto es altamente interesante. Dicho de otra manera, mientras más fortalecidas estén nuestras emociones, más fuerte va a estar nuestro sistema inmunológico. Okay. La ansiedad y el temor son una llave que da acceso también a enfermedades físicas. Okay. Llama la atención cuando el salmista dice que mientras él callaba, se envejecieron sus huesos. O sea, hay un impacto directo entre lo que yo me permito pensar, porque debemos recalcar esto. Lo que yo pienso, lo que está en mi mente, es lo que yo decido. No tiene que estar directamente relacionado a las circunstancias. Hay gente que tiene circunstancias muy catastróficas en su vida cuando nosotros las evaluamos desde afuera. Sin embargo, hay gente que se siente feliz, que se sienten plenos, que se sienten fortalecidos y llenos de gozo en medio de unos caos bien dramáticos. Sin embargo, hemos escuchado a otra gente que cuando evaluamos objetivamente sus circunstancias de vida, necesariamente no es para que estén en depresiones mayores y profundas. En ese sentido es que se establece que 75% de los trastornos emocionales también son una decisión, porque tienen que ver con lo que yo me permito pensar. Según cómo yo pienso, es como yo me voy a sentir. Según cómo yo pienso, es que me fortalezco o me debilito fisiológicamente. Es como un lavado de cerebro positivo. Por eso la técnica sería eso, Fernandito, en otras palabras, ¿verdad? Y yo me acuerdo que el Chapulín Colorado, cuando estaba enfrentando situaciones difíciles, decía, yo no me va a doler, pero al final siempre le dolía, porque como que lo hacía con duda. Pues fíjate, te voy a dar un dato interesante de por qué tal vez le dolía. El cerebro no registra el no.
Ah. Si yo te digo no pienses en elefantes, no pienses en elefantes, o te viene la imagen de un elefante o te viene la palabra elefante. Es Ok. cierto. ¿Verdad que sí? La mente no registra el no. Por eso, cuando llevamos a pacientes a hacer la reconstrucción de los pensamientos, les invitamos a que no utilicen el no. Ok. O sea, si el pensamiento es me voy a enfermar, la forma idónea de reconstruirlo no debe ser no me voy a enfermar, sino yo estoy en salud en el nombre poderoso de Jesús, que es como lo establece la Biblia. Ninguna plaga tocará mi morada. Este es el día que ha hecho el Señor, me deleitaré en él. Fíjate que todo eso son afirmaciones. Me encanta mucho el rey David porque yo veo en el rey David constantemente que él hacía esta reconstrucción y hacía esta afirmación de lo bueno. Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo vemos en Jesús y lo vemos muchísimo en el apóstol Pablo. Vamos a regocijarnos siempre en el Señor. Hay un sector de creyentes que combate eso, Liz. Lo sé. Como que quieren manipular a Dios haciendo ese tipo de declaración, pero la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de lo que decimos, ¿no? En el poder de la lengua. Sí. Claro está, fíjate, ese comentario que trae Juan Carlos es un buen pie forzado para decir que si nosotros reconocemos que Dios es soberano y que la voluntad de Dios va por sobre todas las cosas, esto, una fuente primaria de este conocimiento es el mismo Señor Jesús, nuestro amado Señor Jesús. No se va a hacer ni siquiera mi voluntad, le decía al Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad del Padre va por sobre todas las cosas. Pero si esto es una herramienta que está en la Biblia para nuestro beneficio, nosotros la deberíamos utilizar. Muy bien. O sea, eso no quiere decir que yo soy quien impongo mi voluntad sobre la voluntad de Dios, no es eso. Pero que sí, la Biblia establece que yo puedo utilizar como recurso alinearme a pensamientos buenos y yo puedo tener resultados buenos. Bendición, la palabra bendición es una palabra compuesta. Bendición quiere decir palabra bien dicha y maldición es palabra mal dicha. Que aunque reconocemos quién es Dios y eso va por encima de todas las cosas, si yo abrazarme de estas estrategias en un momento como este por sobre todas las cosas. Y esto no estamos diciendo negar la realidad. No se trata de eso. No es negar la realidad de que este virus, Ajá. de que impacta a mucha gente, Hay unos peligros, de que hay unas proyecciones. Ajá. Pero fíjate qué interesante es esto, cómo en una misma comunidad o hasta en una misma familia, unas personas se enferman y otras no. Uh-huh. Que estuvieron expuestos a las mismas circunstancias, a la misma experiencia. Sin embargo, una parte cae sumido con un sistema inmunológico bien bajo. Sin embargo, otra parte, en el sentido de este trabajo mental que hace, se fortalece y la enfermedad no se apodera de él o de ella. Es bien interesante. Claro está, hay diferentes factores que nos ayudan a determinar también porque algunas personas pueden hacer más fácilmente este trabajo del pensamiento bueno, del pensamiento de salud, del pensamiento de fortalecimiento del sistema inmunológico y porque otras personas no lo pueden hacer. Uh-huh. Una razón es que pudieron haber sido marcados por figuras bien significativas en sus vidas que son negativas. Okay. Gente que nos está escuchando puede decir, mi mamá era bien negativa. Uy, mi papá todo lo veía malo. Mi mamá y mi papá caminaban en la vida con la nube negra encima, con rayos, truenos y centellas, ¿verdad? Y eso fue lo que observaron y eso fue lo que aprendieron. Porque toda conducta se da por modelaje y se da por repetición. La buena noticia es que independientemente de que hayamos tenido esos modelos, si en un momento dado yo me doy cuenta que ese estilo no me es saludable, que ese estilo enferma mis emociones y hasta enferma el cuerpo, pues yo voy a determinar que no voy a usar más ese estilo. De hecho, hay gente que nos está escuchando y viendo que saben que mamá o papá se enfermaron físicamente por los comandos que se enviaban a sus cuerpos. Que todo el tiempo hablaban de enfermedad,
hablaban de lo mal que se sentían. Miren, hay hasta un diagnóstico que se hace en salud mental que se llama pain disorder. Y yo lo descubrí con una paciente. Llegué a pensar que era fibromialgia, se descarta lo de la fibromialgia porque ya tenía dolores crónicos todo el tiempo se quejaba de dolor y me di cuenta que era un aspecto totalmente emocional porque había algo en su vida que ella no había perdonado. Y eso se puede desconectar, o sea, una persona puede de momento darse cuenta, caramba, yo estoy bien negativo, soy negativo, déjame cambiar esto. Y hacer la reconstrucción, es a través de la reconstrucción del pensamiento. Y es bien difícil, o sea, ¿es un proceso complicado o es fácil de alcanzar? Fíjate, es fácil cuando la persona lo reconoce y dice, yo sé que a mí me pasa eso. La mayoría identifica que le viene por ese linaje de modelaje, de aprendizaje de esas figuras en el hogar de origen. Determinan que lo quieren hacer diferente y lo logran. Okay. Lo logran hacer. ¿Has visto gente así? Oh, claro que sí. Yo me imagino que esa gente se transforma en otra persona, ¿no? Totalmente. Ajá. Totalmente. De hecho, estas personas después están muy agradecidos porque no solamente el cambio es para ellos mismos, se corta toda una línea generacional. Ajá. Cuando yo empiezo a cambiar mi forma de pensar y mi vocabulario, entonces yo hago ese modelaje nuevo a mis hijos. Y eso, como dice la Biblia, va a pasar de mis hijos a los hijos de mis hijos. Y esa cadena de negatividad se rompe. Muy bien. Se rompe. Así que está ese factor, está el factor de esos modelos, esos patrones aprendidos en el hogar de origen. También el que en la actualidad se tenga cercanas a personas negativas. Es más complicado cuando tú tienes a alguien alrededor tuyo que todo el tiempo está pensando, nos vamos a enfermar. El COVID-19 va a llegar a esta casa. Tienes fiebre, estás tosiendo, mira eso. O sea, y que constantemente, ese es el mensaje. De hecho, yo les había comentado en el programa pasado que he llegado a atender personas que están presentando los síntomas y no tienen el virus. Que hubo que mandarle a hacer la prueba y no tienen el virus. Es porque están pensando, ni siquiera han estado expuestos. Y es que están pensando que están enfermos. Las personas que tienen trastornos de ansiedad por años, personas de depresiones, que esas en Puerto Rico son muchísimas, el porcentaje es bien alto, pueden también estar más propensas. Bueno, este fin de semana salió una noticia de una pareja que ella es médico en Italia. Entonces él la empezó a acusar de que, ¿verdad? De que tenía, le había pegado el COVID y luego la mató. La asesinó. Y los dos estaban negativos. Los dos estaban negativos, sí. O sea que ¿dónde era que estaba la enfermedad? En la mente. En la mente. ¿Sabe? Él estaba terrible, tan predispuesto a que ella, por ser médico, lo podía enfermar, que él se llegó a creer eso. Porque es que se lo llegan a creer. Y miren, cuando hablamos de presentar síntomas, en efecto los síntomas se manifiestan. Miren qué herramienta tan poderosa Dios nos ha dado a través de la mente. Bueno, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y si nos ponemos a evaluar todo lo que Jesús hizo, o sea, de que la persona empieza a decirse que tiene dolor de cabeza y le empieza el dolor de cabeza. Hasta puede haber desgastes de órganos. Uy. Tú puedes ver a personas que comienzan a cambiar color de piel. Y todo eso es por el control del pensamiento. Doctora, ¿hay una diferencia entre el llamado realista y el negativo? Digo esto porque hay gente que, ¿verdad? Que si lo señalas, tú eres tan negativo, se pueden defender diciendo, no, yo soy realista. Le hemos escuchado. ¿Entiendes? Lo he escuchado, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Podemos decir que cuando se pierde el equilibrio y cuando se pierde el balance, entonces ya se pasó de la realidad lo que es el negativismo. Ajá. O sea, una persona que vemos que constantemente habla de enfermedades. Todos tenemos en nuestra familia a alguien así. Sí, claro. Que su tema favorito son las enfermedades. La hipocondria, que de hecho en la hipocondria lo que hay es ansiedad. Las personas hipocondríacas, que son las personas todo el tiempo que están pensando que están enfermas o que se van a enfermar, lo que están es ansiosas. Eso es ansiedad.
Y en estos momentos las personas hipocondríacas, si se ponen a leer los síntomas del COVID-19, hay una alta probabilidad de que pueden empezar a experimentar los síntomas y que van a empezar a decir que están enfermos o que a ellos les va a dar. Sí, yo creo que tengo este. ¿Ves? Entonces notamos esa desproporción en lo que es la realidad a lo que es estar constantemente hablando de la enfermedad. Y miren, es ideal que en este momento ni siquiera nos pongamos a hablar de la enfermedad. Vamos a hablar de otras cosas. En la psiconeuroinmunología, una técnica es proyectarse hacia el futuro en cuanto a la solución, que esto no es otra cosa que lo que es la fe. Sin ser hiperpositivo. No, lo que es la fe, yo tengo una certeza y una convicción de que lo que yo no estoy viendo, yo sé que yo lo voy a ver, y de que va a pasar lo mejor de Dios con nosotros y en nosotros a nuestra vida. Ahora, importante decir esto, aunque tengamos fe y nos centremos en la solución y tengamos esperanza, eso no quiere decir que vamos a dejar de tomar las medidas que tenemos que tomar, que tenemos que tener el distanciamiento social que hay que tomar, que tenemos que tener nuestro sistema inmunológico fortalecido también a través de la vitamina C, del bicarbonato de sodio, idealmente tomar el zinc, que esas cosas no las dejemos de hacer. Eso hay que hacerlo también, aunque tengamos fe, y que si empezamos a presentar los síntomas, además de orar y de creer en un milagro, también hay que ir al hospital a hacerse la prueba. Claro, muy bien. Y explorar si estamos bien, porque todo lo que se atiende a tiempo tiene mayor probabilidad de recuperación. Excelente. Tremendo. Liz, gracias por este rato que siempre nos presta. En ese ejercicio me imagino que también, obviamente, el exponerse a los mensajes de la palabra, escuchar nueva vida, música que te dice algo bueno, ¿verdad? Pues yo veo en las redes sociales tanta gente divirtiéndose con 4 pamplinas, tú sabes. Fernán, aprovecho para decirle al público que hoy al mediodía, en el almuerzo, hoy empezamos Echa la Red. Hoy comienza la pastora Marlene Arroyo con una predicación, literalmente predicación en vivo. Qué bien. Con llamado a conversión y reconciliación, oración de fortaleza y consuelo para el público. Todos los días, esta semana, la próxima semana, subsiguiente, esto va para largo. Sí. Así que al mediodía usted come arroz, habichuela, pollito y nosotros te servimos el pan espiritual de la prédica, de la palabra del Señor. Todos los días al mediodía. Eso es lo que hay que escuchar en este momento. Vez tras vez que hemos venido al programa, desde que llegaron estas noticias del COVID-19, estamos diciendo que la gente tiene que tener mucho cuidado con a qué información está expuesto y expuesta. Tanto cómo es que se transmite el mensaje como a la cantidad de tiempo que la persona esté expuesto. Miren, se recomienda que a noticias estemos puestos solamente 1 hora al día. Eso incluye televisión y redes sociales, o sea que en general sea 1 hora al día solamente para tener la información, porque tener la información es importante para podernos proteger. Pero fuera de esa hora, que no nos expongamos más allá, porque genera ansiedad y temor. Excelente. Liz, sigues con la consejería ahora virtual. Estamos en las consejerías en línea, ha sido una experiencia maravillosa, así que todas las personas que estén interesadas en que tengamos las terapias online a través de la computadora o a través del teléfono, pueden comunicarse con nosotros al 787-396-8307, 396-8307. Liz Millán, escucha bien, decide bien. Gracias, Liz. Bendiciones. 8:53 en la mañana. Puerto Rico, buenos días.